bienvenidos al primer episodio de Dinámico, un proyecto que básicamente he esperado por mucho tiempo, desde que comencé el podcast y el contenido de nuestro querido Dynamo, el Dash, y nuevamente el Dynamo 2. Yo soy Andrés, la gente me dice el zorro, sin decirme zorro y nada, el zorro masculino, entonces ya ustedes saben. Y no, bueno. No, este es un momento especial porque eh, un tipo de contenido que yo quería hacer por mucho tiempo, lo he hecho en inglés, pero nunca en español, para la gente hispanohablante de nuestra querida ciudad de Houston. Y no, este es un momento muy especial para mí y me imagino también para mi acompañante Germán Benítez, otro fanático del Dynamo querido y de Dash también. Y no, bueno, estoy muy emocionado por eso. ¿Qué dices, Germán? Andrés, un placer poder saludarte. Como te lo dije fuera de la sesión, te agradezco por la invitación de ser parte de este proyecto, de tu sueño. Nosotros sabemos que la ciudad de nosotros tiene bastante ricura de Latinoamérica y para ambos nosotros es un placer poder compartir esa, esa, ese amor que tenemos por el fútbol, pero en nuestro idioma. Y más en específico, dándole cobertura a nuestros equipos favoritos, la máquina naranja del Dynamo y como vos dijiste, el Dash y el Dyna 2. Como te Sí. digo, te reitero un agradecimiento y emocionado por comenzar este proyecto con vos. No, sí. No, muchas gracias a ti y también a Eric. Básicamente, Germán y Eric, si ustedes no saben, fueron básicamente parte del podcast Dynalytics o en inglés Dynalytics. Básicamente un podcast dedicado al Dynamo, también al Dash. Básicamente la misma cobertura igual al mía, pero claro, ellos básicamente fueron equipo por mucho tiempo y ahora Germán y Eric son parte de la familia del Foxtrot. Básicamente que Eric hace los podcasts conmigo en inglés, en Time, y ahorita Germán lo hace en español conmigo. Y no, bueno, ambas, ambas personas que siguen mucho el Dynamo, pero en este podcast en particular, la cobertura será obviamente en español. Y con diferencia a este podcast con Time dinámico, claro, aunque va a ser la versión de español de Time, Germán lo dijo muy bien en términos de que nuestra, nuestra cultura latina, o claro, aunque todos los países hispanohablantes somos un poco diferentes, eh, ojalá este podcast ofrezca más o menos como un sentido de la cultura hispanohablante que es en Houston, porque tú vas a Houston y ya me imagino que ustedes saben lo que va a ser ahorita, pero básicamente tú vas a Houston y tú ves un poco de todos los países hispanohablantes ahí. No sé si ya ustedes han conocido casi que a toda Centroamérica ya, pero existe en Houston y claro, casi que todos los países también de Sudamérica, ojo, que yo he conocido aún, porque aún no he conocido a gente en Bolivia, pero me imagino que hay en Houston. Y eso es la magia de la ciudad. Y no solamente de la gente hispanohablante, sino de otros países del mundo. Y claro, no hemos llegado aún al fútbol que básicamente conecta a esa gente. Y no Houston es muy especial. Y eso es lo que con este podcast vamos a tratar de hacer. No solamente, claro, cubriendo al Dynamo del Dash, y al Dynamo 2 también, sino también básicamente la esencia del fútbol latino, pues, acá que de la comunidad hispanohablante que está en esta ciudad tan hermosa. Aunque yo estoy en Austin y si no sabes aún, yo vivo en Austin. eh, no, claro, mi amor por el fútbol y también por la ciudad de Houston eh, lo hago a distancia. Germán, claro, un poco más separado de Germán porque no, él no vive en Austin, sino que yo tengo que ir a los partidos en Houston y es otro tema, pero sí, yo he vivido en Houston ya antes que me mudé, viví ahí por 6 años y aún siendo esa conexión con la ciudad y cada vez que yo voy para allá.
no es muy especial, aunque me duele un poco porque no estoy allá y no puedo ir a muchos partidos o muchos de los eventos. Lo siento, pues. Y siento esa emoción, pues, y la pasión por el fútbol. Y, no, bueno, para comenzar este podcast, no nos vamos a concentrar en lo que es el Dynamo del Dash aún o el Dynamo 2, sino que vamos a introducirnos, vamos a básicamente dar la cara, más o menos para que ustedes nos conozcan, pues, y más o menos sepan un poco más de lo que somos nosotros, de dónde venimos, y así para que nos conozcan bien, claro. Y no, bueno, ya con todo lo que he dicho, quiero primero introducir a Germán, que de nuevo es la otra mitad de Dynalytics y claro, o la otra mitad de Dinámico a partir del día de hoy. Sí, Andrés, muchas gracias por la introducción y antes de compartirles algo de mí, no, también pensando en lo que vos dijiste, es difícil estar fuera de casa, a mí me ha tocado también, pero Dios sabe por qué te tiene allá. Y lo que sí es cuando te toque venir ahora al que se llama Shell Stadium, Shell ah, Energy Stadium, sí, así mismo. así mismo, vas a sentir una emoción, lo vas a valorar más la experiencia cuando te toque venir a un partido, ya que no venís con tanta frecuencia. Sí, Y sí, tenés razón, Houston es grandísimo, como vos dijiste, México y todo Centroamérica, lo que es Honduras, El Salvador, Guatemala, tenés mucha gente de ahí. También he conocido muchos costarricenses, panameños. Tengo buenísimos amigos de Colombia, Ecuador. En Katy tenés a toda Venezuela. sí, eso Eh, es verdad. el que me ayuda con la electricidad en la casa, mi electricista es de Bolivia. Mi tío, su mejor amigo es un argentino. Aquí, como vos dijiste perfectamente, el fútbol nos une a todos. Ese fue la atracción que en común que teníamos todos las amistades y es bonito ver cómo el deporte puede unir a una gente que ni se conoce. Sí, es así. Es una magia bien bonita, pero como dijo Andrés, el año pasado tuve el placer de trabajar con Eric, lo conocemos como The Old Soccer Guy. Yo le digo el optimista, le digo optimistic soccer guy. Él siempre trata de ver el lado positivo a todas las cosas. Siempre. L- los últimos, bueno, puedo decir la última década, si sos aficionado a naranja, sabes que no ha sido muy fácil como aficionado y él siempre teniendo fe que se va a resolver las cosas, pero como vos dijiste, trabajamos en un podcast, Dynalytics. Pudimos conocer tanta afición, tanto de los oyentes. Fue bonito armar relaciones con ellos, verlos a ellos la sección de supporter groups en Hustletown el año pasado. Este, conviviendo con ellos fue bien bonito. Y ahora tengo, como vos dijiste, una oportunidad de poder hacerlo aquí en dinámico, en mi idioma. Me siento más natural. Sí, So, los vamos a divertir yo y Andrés, dándoles cobertura sobre los tres equipos nuestros. Pero un poquito de yo, gracias a Dios, nací aquí en Houston, Texas. Ambos de mis padres son del mismo, en El Salvador le decimos cantón, pero son del mismo pueblito. En El Salvador, como vos dijiste, Centroamérica. Y no, siempre he crecido aquí en Houston. Cualquier equipo que sea de Houston, yo lo apoyo al 100% porque es lo único que he conocido. Y el Dynamo cuando se vino de San José no fue excepción. Y lo bueno es que yo estaba como ya eh, como en esos años de los 13, 15 cuando se vino el equipo. So sí me puedo recordar muy bien los primeros años, los años de oro de nuestra franquicia, ¿verdad? Cuando ganamos los dos campeonatos en el 2006, 2007. En caso, mi tío sí pudo ir a la final de Dallas. Él sí estuvo allí en ese partido en Frisco cuando salimos campeones. Pero el amor por el fútbol es cultural, ¿verdad? Pero es más viendo a mi padre.
ver, verlo a él, ver partidos de fútbol, cómo él lo vivía, así es como me fui enamorando del deporte y aún mucho más cuando lo empecé a jugar yo, pensando yo que era como un Ronaldinho o un Riquelme o un Cristiano o un Messi, aunque no lo era, pero es divertido jugarlo con tus amigos en recreo y así es como me fui enamorando del fútbol y más aún cuando estaba chiquito, mis padres tuvimos el privilegio de regresar al pueblo donde ellos son y yo no tengo nada en común, aparte de que nos gustan las pupusas y el español, ¿verdad? Pero cuando llegábamos al campo o a la cancha, ahí sí teníamos algo en común, ¿verdad? Entonces, Sí. era bonito que me podía relacionar con las personas con el deporte. So, ahí creció el amor por el deporte y como te digo, soy orgullosamente de Houston, nací aquí, eh, apoyo a cualquier equipo de Houston y por eso es que apoyo al 100% al Dynamo, al Dash y al Dyna 2. No, excelente historia, porque, claro, la mía es un poco más diferente, aunque yo empecé a seguir el Dynamo un poco más tarde y básicamente unos años después que me mudé a Houston de Venezuela, donde yo soy. Y no, bueno, mi, desde que llegué de Venezuela a Houston, a más o menos los 13 años, directamente no fue a seguir al Dynamo, sino que comencé con los Astros. Recuerdo especialmente porque el deporte nacional en Venezuela es el béisbol y a mí me encanta aún. Y el fútbol no tengo una pasión así exacta como el béisbol en ese momento, sino que lo seguí después de que seguí a los Astros, a los Rockets también, a los Texans no. Lo comencé a seguir un poco después del Dynamo, pero el Dynamo recuerdo exactamente que tuve la oportunidad de ir al partido de playoffs contra Kansas City el 2012, que ahí recuerdo exactamente que fue el momento que Adam Moffat, el mediocampista que a todo el mundo, el Dynamo le encanta, metió ese pepinazo de gol que básicamente estalló el estadio. No sé si te recuerdas de eso, pero yo me recuerdo en particular eso. Y como les dije, en ese momento yo no tenía o sentía esa conexión con el fútbol y básicamente es donde comenzó, pues, el amor por el Dynamo que tengo hoy. Y no es muy especial porque después de ese momento creció a una obsesión. Em, Mucha gente dice que no es saludable, pero para mí ya es parte de mi identidad, pues. Y me encanta seguir el equipo, en las malas, especialmente estos últimos 10 años. Y no, bueno, básicamente es algo, de nuevo, una parte de mi identidad que, que básicamente me otorgó esas oportunidades de conocer a mucha gente y tener esas experiencias inolvidables. Claro, no hablando a las malas, pero bueno, no, en los momentos malos se aprende ahí y de esos momentos malos que puedes aprender, puede ser ser una mejor persona en términos de conocimiento y bueno, básicamente no cometer errores y básicamente en ese proceso de malos momentos que el club ha tenido en los últimos 10 años, puedes decir, que claro, ya en este momento estamos en un momento de reconstrucción, como ya todos sabemos. Y no, bueno, digo eso, claro, por temas de que el Dynamo y claro, ahorita el Dash son una parte de mí que son invaluables para mí. Y no, también de ese amor al fútbol que cultivé. Y, y claro, ya desde que vengo a Venezuela sigo mucho a la Vinotinto, que es la selección nacional de Venezuela. Aunque no es muy respetada en Sudamérica, ha crecido poco a poco y la amo con pasión desde que nací. Y no, bueno, con ese amor, uno de mis recuerdos más, así
detallados que tengo viendo el fútbol acá en Houston es cuando Venezuela jugó un amistoso contra México en el NRG Stadium, Ujú. o en ese momento el Reliance Stadium, y no, básicamente ese partido perdimos 3-0, pero no, básicamente fue unos momentos de conexión que crecí con el fútbol, aunque mi país perdió en ese partido. Y claro, en ese momento el Dynamo iba por un mal momento y también aprendiendo muchísimo el deporte. Me ayudó mucho y no, bueno, claro, como te dije, en esos momentos que hice muchas conexiones, ya aprendí mucho también de eso, ya que con esas conexiones puedo jugar por mi propia cuenta, y no solamente mientras estaba en el colegio, sino que también con la gente que conocí por ese camino. Y bueno, me duele mucho que después que me mudé para Austin, claro, las conexiones se deterioraron. Y claro, eso significaba también que no se me complicaba la vida para ir a todos los partidos del Dynamo y el Dash también, que claro, sigo yendo para juegos aún, pero no se me hace difícil ir para todos, porque básicamente manejar desde Austin para Houston, te tomas 2 horas y media, y más aún si, claro, te paras para echar gasolina o si hay tráfico, se empeora todo. Pero, pero sí, es una dedicación seguirlos acá, pero al mismo es más que un placer porque eh, el Dynamo y el Dash son parte de mí a este momento y no muy feliz de hacerlo, lo más que pueda en este momento, ya que es un periodo muy importante, especialmente para nosotros porque ya desde los últimos 2 años estamos en reconstrucción y es un periodo que ya hemos visto eh, básicamente señales de, de fútbol, pues, de un fútbol que nosotros extrañamos y claro, aunque no es ese fútbol que vimos en el Dynamo antiguo, básicamente es ese fútbol que de gusto, pues, básicamente que el Dynamo está haciendo bien por primera vez, tú puedes decir, en años. Y, y no, estoy muy emocionado por eso. Y no, muy emocionado también de lo que va a ser el podcast y lo que vamos a contar y lo que vamos a discutir también. Y, y no, básicamente muy emocionado por este proyecto que tenemos nosotros ahora. Sí, como tú dijiste, yo creo que es buena lección no solo para el fútbol, sino que para toda la vida, que los momentos duros, obviamente nadie los quiere vivir, pero son de aprendizaje. Si no dejas que te maten, ¿verdad? Que no te dejen en el suelo. Si vos te levantás, esos momentos duros te pueden hacer más fuerte. Y es lo que nos está pasando a nosotros como franquicia. Eh, nosotros que hemos seguido el equipo los últimos 10 años ha sido difícil, pero por fin se ve un proyecto de verdad. Por fin se ve un dueño que quiere invertir en el equipo, que quiere ganar de verdad. Que esto no es solo una inversión para él, para que lo compre y en 5 años haya multiplicado su dinero por 2. El dueño que tenemos hoy quiere ganar y no solo lo ha dicho, lo ha respaldado con contrataciones que pesan, ha traído refuerzos al equipo, ha traído gente que quiere eh, organizar bien eh, y hacer bien las cosas. Y por eso es que yo y Andrés estamos bien, bien emocionados con la dirección que está yendo el equipo. Y la última cosa de lo que vos dijiste, es bonito apoyar al Dinamo, es bien bonito el amor al club porque de la ciudad donde somos y como tú dices, esta es tu ciudad adoptiva. Pero ese amor de selección no se puede describir. Así como vos amás a tu vino tinto, yo también amo a la selección del Salvador. Y la amo por la... Fíjate, mi recuerdo más... Yo te voy a decir cómo me enamoré yo de... Cómo soy fanático de la selección del Salvador, que es
yo sé, no es la mejor, pero siempre se llena el estadio en la capital, siempre la gente se emociona cuando juega, es algo bien, bien bonito y eso fue lo que me enamoró, pero te voy a contar un cuento rapidito. Yo Sí, por tenía como favor. unos 13 años y estábamos para la eliminatoria de Sudáfrica 2010. Mm, Antes en la CONCACAF se juegan los últimos 6 equipos. Hoy está, para Qatar eran los últimos 8, la octagonal, pero en aquel entonces era hexagonal. Nosotros para poder entrar a la hexagonal teníamos que jugar ida y vuelta y nos tocó con Panamá, que Panamá en mi opinión es una selección fuerte en la CONCACAF. Y El Salvador había perdido el primer juego de ida 1-0 y eh, yo vivo en un pueblito bien, bien rural en El Salvador, entonces tuvimos que ir a comprar una antena, así como lo de los conejos, las de antes, para poder ver el partido. Y empezamos perdiendo ese partido 1-0 y después empezó a llover bien feo, era un charco. Tú sabes cómo hacen memes de la CONCACAF, bueno, la cancha en El sí, Salvador es una de ellas. Pero para no hacerte la larga, un tiro libre bonito, era un zurdo que se llamaba Eliseo Quintanilla, ok, nos dio esperanza. Este gol cayó al minuto 20 del segundo tiempo, o sea que vamos perdiendo 2-1 en el global. Después cayó un penal al minuto 40, faltando 5 minutos que acabe el partido, se va 2-2, pero necesitamos meter el tercer gol para poder avanzar. Y lo metimos, pero fue chistoso porque el compañero soltó un disparo fuera del área y le pegó a la espalda al jugador salvadoreño y así entró el gol. La pelota iba afuera, pero porque le dio en la espalda, pasó una locura. El Salvador entró a la hexagonal. Para no serte la larga, no calificamos al mundial, pero nos topamos con selecciones como Estados Unidos, México, ¿verdad? Estados Unidos empató cuando vino de visita a El Salvador en el Cuscatlán 2-2. A México le pudimos ganar en el Cuscatlán 2-2. Era cuando el Vasco Aguirre retomó la selección. Pero lo que te quiero contar es que cancelaron clase el día después. Yo me acuerdo que mis primos estaban felices que cancelaron no las sabía. clases. Sí, dije yo, todo esto porque ganaron un partido de fútbol y de ahí, y el mismo pueblito hablando del partido, y de ahí me enamoré yo. La pasión de la gente por un equipo de fútbol que ni la FIFA estaba entre los 10, 100 mejores, y de ahí me enamoré. Y igual que tú, yo le pido a Dios tener esa experiencia que vos tuviste. Yo me acuerdo de ese partido porque mi tío fue a ver el partido entre Venezuela y México. Mi sueño es poder cantar el himno del Salvador en un mundial, primero Dios en el 26, porque realmente es la mejor oportunidad que tenemos y ojalá lo Sí, pueda cantar con mi padre, ¿me entiendes? Pero mm, vos, Vino Tinto, yo me acuerdo de tu selección porque en ese entonces ustedes eran anfitrión de la Copa América, si me acuerdo muy bien. Y esa sí. selección jugaba bien al fútbol, man. Alejandro Moreno uno de mis jugadores favoritos, Rondón, para mí eran unos cracks, y jugaron bien. Y me acuerdo muy bien de esa selección, Vino Tinto, porque me gustaba bastante el uniforme también. No, sí, y tengo la camisa acá y todo, pero sí, a mí me encanta, claro, no solamente por pura estética, sino porque es mi equipo, pues, y es mi país. Sí, sí, sí. Y no, bueno, y también te puedo contar una historia de la Vinotinto, pues, ya que mencionaste la Copa América en ese momento, que era en 2011, básicamente salimos de esa Copa América y de esa Copa América, esa fue nuestra mejor actuación en nuestra historia en Copas América, porque llegamos a la semifinal y, y eliminamos casi que a todo el mundo y estábamos a una de llegar a la final y eso iba a ser casi que historia de Venezuela Sí. si ganábamos. Y en particular esa Copa América fue muy especial porque básicamente Venezuela se jugó la vida y ese era el momento aún que la selección aún no era respetada. Ujú. Y, y no, bueno, básicamente no teníamos casi que un proyecto así ya reconocido hasta ese momento y todos los partidos eran como una guerra. Y
y casi que estaban todas las emociones en mi cuerpo, básicamente que todo el mundo en mi familia o mis amigos gritando de todos los partidos y claro, fue muy especial, aunque todo el mundo estaba sufriendo. Y bueno, hasta llegar a la semifinal que fue donde sufrimos más, porque claro, ahí nos eliminaron y después perdimos el partido de tercer puesto, quedamos de cuarto y no, bueno, aunque sufrimos muchísimo en esos dos partidos, eh, básicamente ya, Se valoran. se- sí, nos valoramos, básicamente ya tenemos esos recuerdos entre nosotros y claro, otro proyecto que básicamente, o más prueba aún que Venezuela estaba mejorando poco a poco, especialmente ahora que nosotros estamos saliendo de una transición horrible, porque claro, casi que quedamos de penúltimo en las últimas eliminatorias para Qatar. Y como dijiste ahora, esta va a ser nuestra mejor oportunidad porque ahorita tenemos a Peckerman como técnico. Ujú. Y es muy extraño el proceso de adquirir a Peckerman porque nuestro último técnico, Peseiro, el profesor Peseiro, él básicamente renunció a la selección porque no le pagaron en 18 meses. Entonces tú puedes asumir que la federación tiene un tema horrible de, de financiamiento. Entonces, tú piensas eso y después ellos vienen y se agarran a Peckerman, que es un técnico de renombre, y tú dices, ¿de dónde viene este dinero? Porque a Pesero ni le pagaron por casi más de un año y vienen y se agarran a Pesero, pero bueno, para no dejarte este podcast de la Vinotinto, es un proceso muy extraño porque te menciono eso porque Peckerman viene y básicamente la federación le da las llaves a todos los equipos, pues, para que monten su propio proyecto y, y así básicamente tratar de hacer la formación de no solamente la selección nacional, sino las selecciones juveniles. Y no, es muy extraño todo lo que es el fútbol venezolano, porque nuestra historia no, es- no está reconocida por buena manera, pero es un proyecto que ha tomado mucho tiempo y es muy extraño todo. Entonces, esa es mi vino tinto, pues, parte de mi identidad. Pero bueno, eh, aunque ya no para dejarte este podcast ya como el podcast del fútbol latino, este es el podcast del fútbol en Houston. Pero sí, básicamente esto sirvió como contexto para, para básicamente para que nos conozcan pues un poco mejor. Y no, bueno, desde entonces a ahora nos vamos a dedicar a los tres equipos. Y en el próximo episodio lo que queremos hacer nosotros es básicamente ir por todo lo que ha hecho el Dynamo del Dash. Básicamente, antes de la pretemporada que comiencen ellos, el Dynamo comenzaría primero a inicio de febrero, pero ya comenzaron el campamento de pretemporada. Ya básicamente el reconocimiento general de todos los jugadores y básicamente el plantel técnico y el Dash comenzaría muy pronto también. No, no muy cerca del Dynamo, pero me imagino que estaríamos escuchando algo ahora en términos de horario para el Dash y también ya tenemos noticias del plantel del Dash, solamente que estamos esperando el, el calendario para la pretemporada, pero de todas maneras vamos a explicar mucho de eso en el siguiente episodio de Dinámico. Solamente que en este mismo, de nuevo, solamente lo dedicamos a nosotros. Y bueno, ojalá te hayan disfrutado mucho y bueno, para la próxima ya los veremos. ¿Quieres decir algo más, Germán? Sí, que queda la invitación pendiente para que nos sintonicen en el segundo episodio, donde va a ser un poquito más larguito porque antes de la pretemporada han visto bastante fichaje y Sí. bastante cambio. So estén listos porque va a ser un poquito larguito, pero No, bien sí. informativo el episodio. No, sí, ya este episodio creo que va a ser una hora porque el Dynamo hizo todo,
hizo mil cosas que hay que explicar y claro, la mayoría de esos cambios buenísimos y cambios que fueron muy necesarios para básicamente reestructurar este plantel que ya por fin hizo la transición de Matt Jordan, que ya para no extender este episodio fueron cambios que fueron muy necesarios. Y no, lo dejamos así, ya para dejarlo para el siguiente episodio, pero bueno, muchísimas gracias por sintonizarnos este primer episodio de Dinámico. Ojalá se queden con nosotros para el siguiente episodio porque ya hay mucho que hablar y hay mucho que contar con los equipos que adoramos. Y no, bueno, buenas noches o buenos días y ahí vamos.